Bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el curso de Derecho de las Obligaciones del tema Transmisibilidad y Cumplimiento del Derecho de las Obligaciones. Mi nombre es Gianfranco Tino Hurtado Santos, estudiante de la carrera profesional de Derecho de la Universidad Continental, con sede en el Cusco. Hablaremos de la primera pregunta. ¿Has pensado qué hacer cuando tu deudor se deshace de sus bienes para evitar cumplir de alguna manera con su obligación o prestación? Bueno, en mi opinión, desarrollando la pregunta, estaríamos dentro de lo que es la acción pauliana. Tal como indica la acción pauliana o revocatoria, consiste en el poder jurídico atribuido al acreedor de hacer declarar ineficaces, o podemos decir inoponibles, en relación a él, ciertos actos de disposición a título gratuito u oneroso sobre el patrimonio del deudor que irroguen perjuicio a su derecho de crédito. De este modo, a través de esta acción personal se busca restablecer el patrimonio del deudor a la situación en la que se encontraba previamente a la realización de los actos de disposición fraudulentos, con el fin que el acreedor pueda haber satisfecho su interés creditorio o a través de la ejecución de dicho patrimonio, a raíz de su incumplimiento. En este sentido, se hace necesario revocar los actos de disposición que afecten la garantía genérica de la solvencia del patrimonio del deudor frente a las obligaciones que éstas tienen con sus acreedores, pues de este modo se evitaría el perjuicio ocasionado al crédito. No obstante, ¿qué entendemos por fraude a los acreedores? Nos tendríamos que preguntar también. ¿Tiene algo que ver con el fraude a la ley? De acuerdo a Oreste Roca, en el fraude, la ley nos encontramos frente a un acto de autonomía privada, que es un negocio jurídico, que se ampara en una norma de cobertura para evadir los efectos de una norma de carácter imperativo, denominada norma defraudada. En este sentido, mediante un negocio celebrado en fraude a la ley, se busca intencionalmente obtener una finalidad o resultado prohibido por el ordenamiento jurídico. No obstante, podemos decir la finalidad o resultado prohibido que dicho negocio tiene una apariencia de licitud en la medida que su celebración se encuentra amparada en una norma legal. Son sus efectos jurídicos los que terminan defraudando o burlando la norma que se pretende eludir, y de este modo se consigue indirectamente un resultado prohibido. Bien, pasemos a la pregunta 2. ¿Has pensado que en tu quehacer de tu vida generas varios tipos de pago de obligaciones? Claro, ya que las fuentes de las obligaciones es la voluntad y la ley. Entonces, la voluntad va a prevalecer en los actos donde hemos generado obligaciones. Sin embargo, las obligaciones que tenemos nos atacan a que hagamos una obligación de dar, de hacer y de qué no hacer. Pero la voluntad parte de uno mismo. La autonomía de la voluntad de cumplir con la obligación o no. Es por ello que el día a día se genera estos pagos de obligaciones. Perdón. Desde, por ejemplo, ir a un supermercado, ya generas el pago de obligaciones con la boleta de venta, el cual emite el monto de la venta en el IGB a pagar. Seguimos con la pregunta 3. ¿Cuándo se produce el pago indebido? Podemos definir el pago indebido como aquella prestación ejecutada en favor de una persona que no tenía el derecho a recibirla, porque la prestación recibida le fue entregada por quien realmente no era el deudor. La persona que recibe la prestación no es la verdadera acreedora. Podríamos decir, como un ejemplo de pago de lo indebido sería cuando un órgano jurisdiccional
resuelva la nulidad de un crédito fiscal que fue pagado por el contribuyente. Así, en virtud de esto, el contribuyente podría solicitar en devolución la cantidad que pagó respecto de la determinación declarada nula. Otro ejemplo sería cuando por un error aritmético se paga mayor cantidad de impuesto de lo que se debía. Y por último, estaríamos en la pregunta 4, que viene a ser: la mora tiene efectos tanto para el acreedor como para el deudor. El acreedor incurre en mora cuando no recibe el ofrecimiento del pago hecho por el deudor o no coopera, en la medida en que ello sea necesario al cumplimiento de la obligación. Los efectos de la mora del acreedor son de tres tipos: exonerativos, ya que se excluye la mora solvendi. El deudor no puede ser tachado de incumplidor. Compensatorios, porque el acreedor ha de indemnizar al deudor los daños y perjuicios ocasionados. Y liberatorios, porque el deudor puede librarse de la obligación mediante la consigna judicial de la cosa, que es obligaciones de dar, o a través de resoluciones judiciales, que vendría a ser obligaciones de hacer. La mora del deudor sobreviene cuando no cumple la obligación a su debido tiempo. Sin embargo, no todo retardo en el cumplimiento de las obligaciones constituye en mora al deudor. Él debe obedecer a dolo o culpa, o sea, a causas que le son imputables. La mora del deudor se produce por el solo transcurso del tiempo fijado para el cumplimiento de la obligación. El acreedor incurre en mora si el deudor le efectúa una oferta de pago de conformidad con el artículo 867 y se rehúsa injustificadamente a recibirlo según el artículo 2014. Tal como indica el artículo 1219 del Código Civil, el efecto de las obligaciones que dice autorizar al acreedor para lo siguiente. Podemos decir como pregunta 1, emplear que produce aquello que está obligado, ¿no? Y la 2 sería procurarse la presentación o hacerla procurar por otro a costa del deudor. Gracias por su atención.